Floricanto.digital presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz, 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Hoy meditamos el 30º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, y como siempre en compañía de mis hermanos Sibel Betancourt, Tomás Rodríguez, Jay Ledesma y yo, Erinaldo Torres. 30º domingo ordinario. La humildad es la actitud adecuada del hombre en su relación con Dios. Es reconocer que Dios es el que es y el que hace ser, mientras que el hombre es el que no es nada por sí mismo, el que lo recibe todo de Dios. La auténtica relación del hombre con Dios solo puede basarse en la verdad de lo que es Dios y en la verdad de lo que es el hombre. Por eso, enorgullecerse delante de Dios no es solo algo que esté moralmente mal, sino que es vivir en la mentira radical. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? Esto es válido sobre todo para el encuentro con Dios en la oración. Además de la fe, es radicalmente necesaria la humildad, que es la única actitud justa delante de Dios para acercarnos a Él, mendigando su gracia, como el pobre que no tiene derecho a exigir nada y solo pide confiadamente. Oremos. Gracias, Padre, por la lección de conversión que hoy nos da Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. Haznos, Señor, entender que somos tan fariseos como pecadores, tan hipócritas como mezquinos, tan necios como soberbios. Nosotros encasillamos de una vez por todas a los demás, pero tú eres el que brinda siempre una segunda oportunidad. Tú crees en el hombre a pesar de todo, porque tu misericordia, tu compasión, tu paciencia, tu amor y tu perdón no tienen límite. Líbranos, Señor, de la religiosidad de escaparte, y haz que la brisa de tu ternura oree nuestro yermo corazón con la esperanza y el gusto de tu banquete de fiesta. Amén. 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 Iniciaremos nuestro programa con la canción Dichosos los pobres, interpretada por Carmelo Erdosaín. Dichosos los pobres, dichosos los limpios,
dichosos serán los pacíficos. Dichosos los que sufren si son perseguidos por defender la justicia. Poseerán la tierra, heredarán el cielo, tienen un puesto en mi reino. Poseeréis la tierra, heredaréis el cielo, tendréis un tesoro en el cielo. Y tendrán un tesoro en el cielo tendrán. Compartirán conmigo el amor, la esperanza y la fe. Poseerán la paz, poseerán la paz. Aves, mirad los lirios y flores del campo. Perdonad al hermano, amad al enemigo, acoged, levantad al mendigo. Poseeréis la tierra, heredaréis el cielo, tendréis un tesoro en el cielo. Encended la lámpara, brille en lo alto la luz. Encended la lámpara, brille en lo alto la luz. Poseeréis la paz. Poseeréis la paz, 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 poseeréis la paz. Liturgia y música. Escuchemos la primera lectura tomada de Eclesiástico 35, versículos 12 al 14 y 16 al 18. Los gritos del pobre atraviesan las nubes. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Eclesiástico. Este pasaje nos dice que Dios es justo. Él siempre escucha las súplicas de los pobres, de aquellos que todo lo esperan de Dios, o sea, de los humildes. Dios siempre toma propia la causa de estos pobres y desprecia a los orgullosos. Escuchemos con atención este interesante texto. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela, no desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerlas justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 33 lee: El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís
en Honduras. Domingo 30 del tiempo ordinario. Modo primero. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Modo segundo. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Liturgia y música. Así una pausa. Aquí el coro San Francisco de Asís en Honduras, que es en muchos países es la recomendación para que puedan hacer este salmo. Si la manera como tradicional se debería haciendo, yo creo que el que sabe mucho de eso aquí es mi compadre Erinaldo como salmista. Sí, porque es la manera de que se salmodea, ¿verdad? Uh-huh. Ellos hacen una salmodia. Las fórmulas. Y son las fórmulas de salmodiar. Y precisamente ellos las hacen, ¿verdad? Con ese orden uh-huh. que lleva la salmodia. Y tú sabes que tú y yo lo hemos hecho como lo hacemos nosotros con el Ministerio de Resurrección. Que eso va por letra, ¿verdad? A, B, C, D. Y es de acuerdo si a la son 4 fórmula. líneas, es A, B, C, D. Es correcto. Si es 5, es flexa A, B, C, D. Es correcto. Si es 6, A, B, C, D. Y así fíjate, sería buen sucesivamente. punto coger un ratito, en su momento, un programa. Yo me comprometo para que explique a los coros un poquito más con lujo, para que ustedes aprendan también con nosotros. Eso es así. Eso pues más adelante lo tocaremos esos temas. Perfecto, Mientras gracias. tanto, seguimos con la segunda lectura de hoy, tomada de 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8 y 16 al 18. Ahora me aguarda la corona merecida. En la segunda lectura resuena la plegaria de agradecimiento a Dios por parte de San Pablo. También él está preocupado que Timoteo permanezca fiel a su vocación y a su fe. Pablo sabe que su vida está casi terminada y por eso es que espera de Jesús, el juez justo. Pongan mucha atención a San Pablo dirigiéndose a su querido Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día.
y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas 18, versículos 9 al 14. Parábola del fariseo y el publicano. El Evangelio, narrado por San Lucas, nos presenta una de las parábolas más expresivas, la del fariseo y el publicano. En ella aprendemos que nuestra actitud ante Dios y ante los demás seres humanos debe ser sincera, humilde y sin egoísmo. Nuestro Señor aceptó la actitud del publicano, del pobre y humilde, y por eso éste regresó justificando, es decir, perdonando y salvado. Escuchemos esta buena nueva, pero antes el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos el Salmo 33, interpretado por Rubén Vascoy, que dice: Si el afligido invoca al Señor, Él lo escuchará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo tiempo, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que
escuchen y se alegren, y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, Él lo escucha. Proclamemos la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias, mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo salva de todos sus temores, sus temores. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, Él lo escucha. El Señor está cerca de los afligidos. El Señor salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien sigue sus caminos, sus caminos. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, Él lo escucha. Liturgia y música. Bueno, como siempre, Rinaldo inicia esta porción de nuestro programa trayéndonos esas reflexiones interesantes. Así mismo es, mi hermana Sibel. Y el padre Félix Jiménez nos dice, ¿verdad?, que las parábolas de Jesús, las parábolas, se desarrollan en todo tipo de escenarios. En los caminos, en el campo, en las casas. Y hoy, por primera vez, la historia que nos cuenta el Evangelio tiene un lugar en el templo. No olvidemos que se trata de una historia, no de un hecho real, por más que la historia refleje la realidad. Nosotros nos imaginamos, tan metidos estamos en la historia, al fariseo de pie en el primer banco, haciendo su elogio, entonando un canto a su yo, y vemos al publicano en el último banco, arrodillado y lloroso. Detalles que no nos dice el texto, pero que nosotros, metidos en la historia,
la imaginamos como si ahora mismo estuviera pasando en nuestra propia iglesia, en nuestro templo. Y definitivamente, ¿verdad? A veces nosotros entramos al templo y observamos que hay personas que se quedan en los últimos bancos, porque posiblemente pueden pensar que si están en los bancos del principio, en la homilía el sacerdote o te señala o simplemente te hace una pregunta directa. Entonces quizás hay ese observa temor. y la gente le toma temor a eso. Sí, entonces pues es interesante, ¿verdad? Tú ver esa dinámica de nuestros hermanos y los feligreses que no ocupan esos primeros bancos, y en ocasiones el mismo sacerdote, los diáconos dicen, pero hermano, acérquense ¿verdad? A las primeras filas. No hay por qué temer. O sea, y eso es lo que se desarrolla, ¿verdad? En estas parábolas que nos trae el Evangelio de hoy. Jesús dijo la parábola: por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Si en el tiempo de Jesús se hubiera hecho una encuesta para valorar las distintas profesiones y los grupos sociales, seguro que la nota más alta se le otorgarían a los fariseos. Fíjate que esto qué interesante. Qué interesante eso. Estos conocían y cumplían hasta la letra pequeña de la ley. A los ojos de sus compatriotas eran perfectos. Eran los pilares de la religión. El templo y sus sacerdotes vendrían después. Y en último lugar estarían los publicanos o recaudadores de impuestos para los romanos, los pecadores, los odiados por todos. Y nos dice que el Evangelio de este domingo, ¿verdad?, parece ponerle en entredicho esta valoración. Ni qué decir tiene que los criterios del Evangelio de Jesús son distintos de los nuestros. No tienen en cuenta el brillo social y las apariencias, sino las actitudes del corazón. La conducta y la actitud del corazón, eso me encanta, Erinaldo. Jay, y cuéntame qué tienes ahí escrito. Bueno, tú comenzaste por el Evangelio. Uh-huh. Sí, fui directo al Evangelio. Yo decía ahorita fuera del aire, Uh-huh. estamos hablando de estos dos polos que son opuestos dentro del Evangelio. Uh-huh. Un fariseo y un publicano. Uh-huh. Ejemplo típico en esta clase de narración son dos personajes, el modelo y uno que es antimodelo. Un ejemplo de lo que es religiosidad judía y el otro un ejemplo de tradición religiosa, pero son bien perversos. De hecho, tú te mencionaste los fariseos. Los fariseos. Uh-huh. Hubo tantos grupos en la época de Cristo, ya no existen. Los únicos que existen todavía hoy son los fariseos. Interesante. ¿Ah? Son tan y tan rectos. El único grupo de la época de Cristo, de hecho, antes de Cristo, uh-huh, y hasta Cristo, hasta hoy, los fariseos existen todavía en la religión judía. Se han aferrado a todo. Punto. El otro no coma. Esto son, ¿cuántos mandamientos son? ¿Son 10 o son 613? Para ellos purificar todo. En la casa, mi ropa, ellos tienen todo. Son 613 mandamientos. Ellos se han aferrado y existen todavía hoy. Wow. ¿Qué pasa? Religiosidad judía extrema. Las actitudes de ellos, el bueno y el malo. Ellos se creen pobres, pues debe ser que Dios los está castigado. Uh-huh. Tiene enfermedad, Dios los castiga, Señor. Uh-huh. Lepra, olvídate, que eso es lleno de pecado. Uh-huh. Tu familia y las generaciones antes y los que vienen detrás. Uh-huh. O sea,
justificar que ellos son, Señor, yo no soy como este pobre que está aquí, como tú, como este infeliz, como dicen ellos. Yo pago mis impuestos, yo doy las primicias, yo cualquier cosa que me pide el sacerdote, aquí yo estoy. Yo lo cumplo. El Señor no me puede pedir más porque yo he cumplido. Con todo. ¿Ves? Y ese es el problema, que trata de justificarse delante de Dios. Y Dios lo que hace es que está tan y tan cerca entonces a estos pobres que ni siquiera se atreve su vista. Señor, yo soy un pecador. Todo lo que yo tengo aquí, tú tendrás una razón porque yo estoy, estos problemas, yo soy un pecador mío, y yo quiero que tu misericordia me alcance. Es todo lo que yo necesito. Ni siquiera me voy a entrar completamente al templo, me quedo en la puerta, soy un pecador, ámame. Bien. Y ese es el que Dios entonces está bien cerca del pobre y no del altareno. Y así dice la próxima canción: el pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Es el Salmo 33, interpretado por Atenas y Tobías Buteler. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM desde Puerto Rico para el resto del mundo, donde ser mejor es posible. Y recuerden, hermanos, como siempre nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, y también nos escuchan a través de Radio Paz 810am.com. En nuestras redes sociales nos consiguen en Facebook Liturgia Música y nuestro fanpage Liturgia y Música. Y también, como siempre, a todos nuestros amigos y hermanos a través del mundo que nos escuchan en las distintas emisoras que nos retransmiten. Y queremos darle un saludito caluroso desde aquí, desde la Isla del Encanto, a toda esa gente linda que nos escucha en Estados Unidos.
desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. En Europa desde Australia y Alemania, y en toda América Latina nos escuchan en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Así que un abrazo bien grande a toda esa gente linda que nos están escuchando en nuestro programa de hoy. Que así sea. Que aquí estamos hablando, ¿verdad?, del 30º tiempo ordinario. Y dice así una lectura que encontré. Jesús nos confronta en este evangelio con dos imágenes de hombres. Una que responde a la voluntad de Dios y otra que le es contraria. Una es la del hombre que desprecia a los demás porque se cree superior o mejor que, ¿verdad? Se trata del hombre altanero, autosuficiente, arrogante no tan solo ante Dios, sino ante el prójimo. Ante el prójimo, pues la parábola nos dice que desprecia a los demás, y ante Dios porque se presenta ante él demasiado lleno de sí mismo y de sus obras, como mencionó ya anteriormente, ¿verdad? Él se justificaba diciendo todo lo que había hecho y con todo lo que había cumplido. El otro hombre es un publicano, un recaudador de impuestos, perteneciente a una clase de personas que la gente despreciaba en Israel muchísimo. Este se presenta ante Dios reconociendo su pecado e implorando su misericordia, como mencionó ya anteriormente. Y Jesús nos dice que Dios se reconcilió con el publicano y el otro no alcanzó la reconciliación. O sea, y esto, ¿verdad? Y aquí tenemos que entender que Dios le agrada la actitud del humilde y desprecia la actitud del soberbio. Se hace amigo de los humildes, que reconocen su pecado, y rechaza a los soberbios que se creen justos y superiores a los demás. Interesantemente, San Agustín dice también de la siguiente forma sobre este escrito: el fariseo se mostraba soberbio en las buenas obras, el publicano humilde en las malas. Ved, hermanos, cómo agradó más a Dios la humildad en las malas obras que la soberbia en las buenas. No importa todo lo bien que estemos haciendo, no importa cuán rectos seamos en nuestras vidas, si nuestro corazón lo que pretende es que nos reconozcan por esas cosas que hemos hecho, jóvenes, no vamos a agradar a Dios. Y no se trata de eso. Se trata de reconocer que somos humanos en todo momento, que somos pecadores en todo momento, que vamos a errar. Y como decimos aquí en Puerto Rico, metemos las patas a cada rato. Y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Sí, eso es así. Mira, te tengo el cuentito de esta semana. ¡Cuentito hoy! Cuentito te toma. Hacía tiempo que, oye, el programa pasado no tuviste el cuentito. Bueno, estaba el cuento disponible, pero no hubo la oportunidad de presentarlo. Muy buena la conversación. Sí, tuvimos muy buena. Haznos el cuento, Tomás. Mira, era cómo se siente uno siendo perdonado. Ok. Te cuento esta historia de un niño que se sintió perdonado. Aquel día, Luisito había roto jugando un jarrón en su casa. Su mamá lo amenazó: ya verás cuando venga papá cómo se va a poner. Cuando su padre iba llegando, fue a esconderse rápidamente debajo de la cama de sus padres. Su mamá lo había visto, y cuando entró el papá en casa, lo llevó a su cuarto y le dijo al niño: Luisito, sal de debajo de la cama, que ya llegó tu papá y vio el jarro roto. El niño le respondió: papá, ¿me vas a regañar? Este respondió: no, te voy a dar un besito. Entonces el niño salió deprisa de debajo de la cama y corrió a los brazos de su papá. Se había sentido perdonado, salvado y querido. El hijo pródigo también se sintió salvado, y hoy el publicano. Ay, qué lindo. Y eso me hace pensar una canción de Carmelo Erdosaín que tiene por título Ven y sígueme. Escuchemos.
hermanos, mi tiempo y mi afán. Por mis obras sabrán que tú vives. Con mi esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad. Señor, contigo iré. Señor, contigo iré. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, Ven y sígueme, ven y sígueme. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Liturgia y música. Bueno, seguimos con esta discusión de las lecturas de hoy, que están bien, pero bien interesantes. Y hablando sobre la humildad, ¿verdad? En estos tiempos de frivolidad y de apariencia, como estaba comentando nuestra hermana Sibel ahorita, no vende ni se publica. Todos somos animados a ser el primero, el mejor, el más popular, el number one. El segundo no existe en el ranking de los famosos. Fíjate esto que interesante. La historia de Jesús que hemos proclamado quiere aupar al publicano, el que entró en templo vacío y salió lleno, el que entró pecador y salió justificado, el que agradó e hizo sonreír a Dios. God don't make no junk. Dios no hace basura. Ante Dios todos somos segundos, todos dignos de su misericordia, todos preciosos a sus ojos, incluidos los publicanos. Solo Dios es primero. El publicano entró en el templo a orar y sabía que la oración no consiste en cambiar a Dios, sino en dejarse cambiar por Dios. Y, ¿verdad? Y lo consiguió. El fariseo entró lleno y salió vacío. Correcto. Entró Así a es. declarar su justicia, a proclamar sus obras y salió condenado. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra que el Señor nos dirige hoy es un llamado para que no nos dejemos desconcertar. Consideren por los demás cómo la iglesia, guiada por el Espíritu de Dios, proclama unos héroes, pero unos héroes distintos. Ante el mundo y contra el mundo, la iglesia dice, los verdaderos héroes son los mártires, que dan su vida por el Evangelio, quienes mantienen una relación íntima, profunda y fuerte con Dios siguiendo a Cristo Jesús, quienes tratan de ser mansos, es decir, los que afrontan la situación con paz y no con violencia, quienes se reconocen pecadores y limitados ante Dios y buscan su perdón y su justificación, no la justificación engañosa que dan las riquezas, el poder, las influencias o la fama. Los que sirven a los pobres y necesitados serán enaltecidos. ¿Verdad? Amén. Qué interesante. Jay, ¿qué más tienes por ahí? Cuéntanos un poquito Todavía ahí comparar el fariseo con el publicano. Ujú. Son tantos puntos. El fariseo invoca a Dios y da gracias de cómo Él es. Sin embargo, el publicano invoca a Dios y solamente pide misericordia y piedad. Ujú. Signos, actitudes. El Señor, como ella acaba de decir, Sibel, mira, que humilde, busca el agrado de Dios, porque tú no puedes engañar a Dios. Ujú. Puedes engañarnos a todos, Menos a Dios. menos a Él. Ujú. Y Él está escuchando ahí que tú estás diciendo y Él está pendiente. Esa misma primera lectura
eclesiástico. Lo único que el culto que en verdad agrada a Dios es que el culto debe de, en el package, debe de ser una vida moral que sea intachable. Mm-hmm. Eso es lo que Dios pide en la primera. Mm-hmm, correcto. Y fíjate, es lo contrario es lo que hace el fariseo. Correcto. En el Evangelio. Y aquí tengo un escrito que dice: el fariseo ha sido y será siempre el gran adversario del Evangelio. Uh-huh. Es en él que Satán, padre de la mentira, lo disfraza lo más sabiamente de ángel de luz, porque lo vemos recto, lo vemos correcto, ¿verdad? Hoy, como en tiempos de Jesucristo, el enemigo de adentro es más temible que el enemigo de afuera. Yo hago todo lo correcto, pero busco el reconocimiento de los demás. Uh-huh. Y es esa voz interior que busca ese reconocimiento de los demás donde está el verdadero daño. Juzgar a los demás, creerse superior a los otros, es escandalizarte por el pecado de los otros, ni enojarte por las faltas que hacen los demás. Como hacemos a veces en la iglesia, nos ponemos a criticar, fulanito ya perencejo, ¿verdad? Uh-huh. Todos esos son signos claros del fariseísmo que nos acecha y que en realidad es más temible que el paganismo con el que acusamos a la sociedad actual. Cada quien lleva un pequeño fariseo dentro, que lo incita a creerse superior al otro, que lo mueve a juzgar a los demás y que lo precipita en la cascada de palabras destructivas e insostenibles ante la presencia del otro. La lengua, lo que decimos y lo que proclamamos y declaramos ante los demás, puede ser una lengua víbora. Tenemos viperina, como dicen. Y hay que reconocer eso. Y esa primera lectura que estábamos hablando ahorita, que tiene que ver con el Evangelio. Uh-huh. Dios no tiene preferencia de personas. Y solamente, más que todo, Él está pendiente de los indefensos. Y lo que agrada al Señor es, sobre todo, tú tienes que tener la voluntad sincera de conversión. Y correcto. El problema precisamente el fariseo es, tú estás con tantos reglamentos, uh-huh, pero no tienes el corazón, uh-huh, humilde y abierto, uh-huh, para que haya conversión en Dios, en ti. Correcto. El problema, tú se daba gracias porque Él, lo que Él es, como es, porque Él defensor de la religión, uh-huh, pero Él ni siquiera se da cuenta del que está allí. A su lado. Oye, ¿verdad? Es cierto. Me encanta esa observación. Tan recto y tan recto que ni tan siquiera se dio cuenta de ese ser humano que tenía a su lado. Yo no quiero ni que se me acerque. Exacto. Lo repudia, inclusive. Lo repudia. Y ese es el problema. Uh-huh. Tienes toda la razón. Precisamente, fíjate esto. Fíjate esta pregunta. ¿A quién miramos nosotros por encima del hombro? Nosotros los que venimos al templo, los que podemos presumir de cumplir con los mandamientos de la iglesia, fariseos en potencia. ¿A quién despreciamos un poco? ¿A quién juzgamos porque no es como nosotros? Nos caen mal los políticos, los jóvenes con aretes en la nariz y el ombligo, las adolescentes embarazadas, los uh-huh, yonkis, los ilegales, los que son de otra religión, los que pertenecen a grupos con los que no simpatizamos. Hay tantos publicanos en la sociedad. Correcto. Sin embargo, nos dice que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de los outsiders. Lucas simpatiza con los otros, los hijos pródigos, los leprosos, los samaritanos, los publicanos, las prostitutas, en una palabra, con todos los que son blancos de nuestros juicios y críticas. Uh-huh. Dice que Federico, el rey de Prusia, visitó en una ocasión una de las cárceles del país y habló con todos los encarcelados. Fíjese esto que interesante. Todos se declaraban inocentes y víctimas de las circunstancias y de los demás. Cuando saludó a uno de los últimos condenados, le dijo: supongo que usted
también es inocente? El hombre le contestó, no, yo soy culpable y merezco el castigo. Wow. El rey le dijo a los carceleros, suelten a este bandido, no sea que se contagie a los otros reos. Que contagie a los otros reos. Mira qué interesante. Esto está interesante. Precisamente Bueno, lo sí. que... Suéltalo, porque si no, la como contagian a los mismo, demás. como el pensamiento y corazón del publicano, precisamente eso. Yo recibo, yo merezco este castigo. Este castigo. Y Papa Francisco, siempre nos gusta compartir lo que dice Papa Francisco. Y dice así, el fariseo reza a Dios, pero en realidad se mira a sí mismo. Reza entonces a sí mismo. En lugar de tener ante sus ojos al Señor, tiene un espejo. Encontrándose incluso en el templo, no siente la necesidad de postrarse ante la majestad de Dios. Está de pie. Se siente seguro, casi como si fuese Él el dueño del templo. Él enumera las buenas obras realizadas. Es irreprensible, observante de la ley más de lo debido. Ayuna 2 veces por semana y paga el diezmo de todo lo que posee. En definitiva, más que rezar, el fariseo se complace de la propia observación de los preceptos. ¿Se puede rezar entonces con arrogancia? No, claro que no. ¿Se puede rezar con hipocresía? No. Solamente debemos orar poniéndonos ante Dios así como somos. No como el fariseo que rezaba con arrogancia e hipocresía. El publicano, en cambio, ¿verdad? El otro, se presenta en el templo con espíritu humilde y arrepentido. Manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Su oración es muy breve, no es tan larga como la del fariseo, y dice así: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Nada más. ¡Qué hermosa oración! Su oración es esencial, se comporta como alguien humilde, seguro solo de ser un pecador necesitado de piedad. Si el fariseo no pedía nada, porque ya lo tenía todo, el publicano solo puede mendigar la misericordia de Dios. Y esto es hermoso, mendigar la misericordia de Dios, presentándose con las manos vacías, con el corazón desnudo y reconociéndose pecador. El publicano muestra a todos nosotros la condición necesaria para recibir el perdón del Señor. Al final, precisamente él, así despreciado, se convierte en imagen del verdadero creyente. Que así sea. Amén, amén. Ay, bueno. Bueno, ya estamos casi llegando al final del programa. Tenemos saluditos que queremos hacer. Uno, aquí, amor para todos los que están escuchando en tantos países, pero tengo una personita que está tantos años con nosotros, el programa, allá en Salinas. Un abrazo a Roxy Luz Sánchez. Es amiga de tantos años y yo siempre cuento que está orando contigo, y ella igualmente me tiene ahí, cualquier cosita que ella necesita, ella llama, necesito, me escribe, y yo igualmente con ella. Así que un abrazo a ti, a tu familia, Roxy Luz Sánchez en Salinas, Puerto Rico. Bueno, y quiero cerrar con algo que dijo San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te engríes? Demos gracias a Dios de las ayudas recibidas y procuremos ser fieles a su gracia. Siempre. Y yo quiero también exhortar a los radioescuchas a que nos pidan oración, que nos pidan por ellos, que nos reconozcamos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y si usted se siente lleno, llamado o necesitado de oración, escríbanos por Facebook, por el fanpage. Para eso estamos. En el programa anterior hablábamos de oración en comunidad, y en esos momentos de dificultad, cuando ese fariseo interno nos está haciendo, uno requiere de ayuda y apoyo. Déjame decirte que entre más estamos buscando de Dios, no como dicen por ahí, memes,
No, que te dan a ti las pruebas más difíciles porque tú eres mejor soldado y ya yo sería Rambo. Pero fuera de broma, no, es nosotros nos ha pedido que seamos interceder por los demás. Claro, para eso estamos. Porque la palabra dice que lo que tú pides en oración para el hermano, tú lo concedes. Así mismo es. Y por eso tenemos a Cristo. Amén. Y con eso vamos a cerrar. Una canción maravillosa con una letra bella que se titula Cristo Libertador y está interpretada por Carmelo Erdosaín. Con esto nos despedimos. El Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y Música. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, La encontraré. cuando cargue con la cruz de los demás, Me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. cuando sepa perdonar de corazón, Tendré perdón. cuando siga los caminos del amor, Veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. cuando siembre la alegría y la amistad, Vendrá el amor. cuando viva en comunión con los demás, Seré de Dios. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza.
católica.